Primero está Gustavo Segre. Sí. ¿Qué tal allí en Brasil? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Muy bien, no sé la remera que tiene Adrián, pero acá hace frío, así que no vamos a poder salir en remera de Brasil. Buenas noches, primero que nada a todos. Los números hoy siguen siendo elevados porque la base es elevada. En este momento hay 1.543.341 contagios, 41.998 en las últimas 24 horas y 63.174 fallecidos, 1.263 en las últimas 24 horas. El número en términos absolutos se mantiene, números más, números menos. Va cayendo la letalidad, llegó a estar en 5.17, en este momento está en el 4.5. Esto de alguna manera da una esperanza, sobre todo en las cuestiones de hospitalizaciones y de fallecidos por regiones. Pero me gustaría, si vos lo permitís, Eduardo, compartir un dato con dos placas que tenemos de los fallecidos en Brasil en el mes de junio por problemas respiratorios, o sea, no se incluyen ni cardiovasculares ni accidentes de tránsito, y vamos a observar que en el año 2019 la cantidad de fallecidos en Brasil, en todo el territorio, fueron 108.278. El gráfico está obtenido del sitio transparencia.registrocivil.org.br, de donde siempre hacemos estas comparaciones, que se anotan aquellas partidas de nacimiento de los nacimientos y los certificados de defunción en los fallecidos. Lo curioso es que en el año 2020, cuando se incluye el COVID-19, que en el año 2019 obviamente no estaba, la cantidad de fallecidos baja, son 92.381. Quiere decir que en el año 2020, aún con el COVID-19, en el mes de junio, Brasil tuvo 15.897 fallecidos menos que el año anterior. Uno de los principales motivos que tuvo disminución fue neumonía, donde en el año 2019 en junio hubieron 23.002 casos y en el año 2020 en junio 10.481. Estas informaciones, junto con informaciones en la utilización y disponibilidad de las UTIs, es lo que genera que tanto Río de Janeiro, la ciudad, como San Pablo, la ciudad, estén, a pesar de los números que continúan subiendo, haciendo una flexibilización de lo que sería el aislamiento social, recordando que aquí en Brasil no hay cuarentena rígida. Tenemos una foto también de bares en Río de Janeiro que ayer abrieron después de mucho tiempo, donde se puede observar un poco de irresponsabilidad de los presentes. Gustavo, respecto de los números, ¿no? De los números que son incontrastables. Entonces, Bolsonaro tendría algo de razón, tanto que lo ridiculizamos por todas partes a Bolsonaro. Bolsonaro, yo te diría que tiene razón en lo que dice y no en cómo lo dice. Esto no es una gripecita, esto no era, como él dijo, una lluvia, comparó el virus con una lluvia donde muchos se mojarían y pocos morirían ahogados. Son frases realmente que no suman. Sí, eran provocativas las frases. Provocativas. Pero observa, Luis, que el aislamiento, la rigidez o la flexibilización no están a cargo y nunca estuvieron a cargo de Bolsonaro, siempre de los gobernadores y de los intendentes. Y son estos intendentes quienes ayer abrieron en Río de Janeiro estos bares donde nadie usa máscara, está todo el mundo aglomerado, en una falta de responsabilidad muy grande, porque esto puede generar mayores contagios, y abrieron los gimnasios también en Río de Janeiro con protocolos sanitarios. ¿Y por qué es esto? Porque lo que menciona el intendente de Río de Janeiro es que él va observando que tiene que desactivar hospitales de campaña por falta de pacientes, entonces que no tendría ningún sentido teniendo disponibilidad de UTI para que la gente siga sin actividad económica. Y fíjense qué curioso que en San Pablo, el gobernador Doria ya mencionó que adelanta apertura de cines, teatros y centros culturales a lo que sería la próxima fase, 4, aquí le dan colores, azul, y que antes estaba en la verde, porque continúa bajando la utilización de las camas de terapia intensiva del sistema público. El virus parece migrar, claramente. Fíjense que en el mes de junio, los fallecimientos en el norte de Brasil, que era un epicentro hace un mes y medio atrás, son los de menor incidencia, 32.1%. El sudeste, donde yo estoy aquí, en San Pablo, 54.6%. El nordeste, la parte de Bahía, Sergipe, está en 58.4%,
y crece mucho en el sur y en el centro-oeste. En el sur está 104.9% y en el centro-oeste 191%. Sí, Claudio. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches. Muy bien. A ver, hoy leí un informe muy interesante del New Yorker que le reprocha a Bolsonaro el no haber tomado medidas y que muchos dirigentes políticos de Latinoamérica dan por sentado que como el primer caso en Latinoamérica, o en Sudamérica por lo menos, en Latinoamérica no me acuerdo, pero en Sudamérica seguro, ocurrió en Brasil, el primer caso de Sudamérica ocurrió en Brasil, en realidad, los brasileños se contagiaron a punto de partida de ese primer caso, el paciente 1 o el paciente 0 en Sudamérica, y los brasileños estuvieron difundiendo el virus en el resto de los países sudamericanos. Entonces, por no haber tomado medidas oportunas en tiempo y forma, se comenzó la difusión del coronavirus, de la COVID-19, en Sudamérica, a punto de partida de Brasil, por irresponsable. Esto es lo que le achacan. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo parcialmente. El primer caso fue el 26 de febrero. Ahora hay investigaciones que podrían ser anteriores. En Florianópolis se encontró parte del virus en la cloaca en noviembre del año 2019, Eso algo está muy pasando raro. en todos lados. Claro, pero lo curioso es que acá se determinaron dos cosas. Cuando Bolsonaro empieza a hablar estas frases muy inoportunas, por decirlo de una forma más educada, la Corte Suprema acá tomó dos determinaciones. La primera, le retira la potestad y se lo da a los gobernadores y a los intendentes, pero también determinó que no era posible bajo ningún aspecto prohibir la circulación de la gente, porque la Corte entendía que eso era anticonstitucional o inconstitucional. Entonces lo que le quedaba era a cada uno de los gobernadores y los intendentes colocar medidas de protección sanitaria. Colocaron protocolos en los aeropuertos, recuerdo haberlos vivido inclusive, pero no había ninguna rigidez. Fue uno de los últimos países a cerrar el control aéreo. Claro. Entonces eso muy probablemente haya generado la diseminación. Primero el New Yorker hay que tenerlo en su lugar, ¿no? Digamos, está absolutamente en contra de Trump, ergo de Bolsonaro, es como... Y después aquí en Argentina, doctor, los primeros casos venían de Europa o de otros lados, digamos, de Estados Unidos vinieron un montón, no todos vinieron del Brasil. No, hablo del resto, por eso no menciono Argentina. Claro. Mencioné los otros países. Claro, pero seguramente también Perú, bueno, sí, habrán llegado muchos de Europa, tienen vuelos directos con Europa. Hay vuelos, inclusive siguen saliendo vuelos de Brasil hacia Europa, continúan. Después, si me permitís, Eduardo, le voy a hacer una pregunta a Cristian que me tiene un poco curioso, pero quería concluir el informe rápidamente con lo que ocurrió en uno de los shoppings. Tenemos un video para compartir, donde para que los comercios no cierren, no obstante que están en fase 1, una fase complicada de poca actividad, el intendente de la municipalidad de Botucatu, cerca de San Pablo, permitió que el auto entre a la galería del shopping, como si fuera una persona. Habilitaron para que dentro del shopping entren los autos. Le toman la temperatura a quien conduce y a quien está en el auto. Se pueden hacer compras por internet de las 11 de la mañana a las 8 de la noche y entran al shopping con el auto. Muy curioso. Pero bueno, todo sea para mantener la tienda, ¿cómo hacen? No se bajan. Sale de la tienda la persona, es el drive-thru, exactamente. Y le entregan la compra. No pueden entrar autos a diésel y que tengan problemas del caño de escape. ¡Qué locura! No sé cómo lo controlarán, ¡Qué locura! Pero todo sea para tratar de equilibrar el cuidado de la salud con el cuidado de la economía. Y por último, ahora sí, José Serra, ex gobernador, ex candidato a la presidencia de la República, ex intendente, famosísimo ex ministro, bueno, está con problemas con el lavallato, él y su hija, por lavado de dinero internacional, pagos de coima de Odebrecht, y puede tener serias dificultades en los próximos días. Gracias, querido, un abrazo muy grande. Después preguntale a Cristian, porque no vamos a salir, por qué Reino Unido habilitó 50 países que pueden ir a Reino Unido y no incluyó a Brasil. Bueno, sí Uruguay. Sí, Uruguay. El único sudamericano. Y porque ustedes infectan, desde Brasil infectan. Ustedes son así. Claro. Qué mal. Bueno, un abrazo a todos. Es así. Chao, querido, hasta luego. Chao.